Bienvenidos a esta primera cápsula donde vamos a estar compartiendo información súper interesante de mercados. El día de hoy, junto con Demar, vamos a hablar de la historia del stock market, que es súper importante para las personas apasionadas de mercados financieros como nosotros. Pues bueno, vamos a empezar por acá. Demar, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, aquí ya emocionado porque estamos haciendo ya este video. Sí, como dice Luis, súper importante para la gente que está interesada en aprender o los que ya están en el mercado, ya están invirtiendo. Creo que es una información súper valiosa que vale la pena saber, vale la pena saber. ¿Dónde inicia el stock market, Demar? Por ahí tenemos cosas interesantes que compartir. ¿Por qué no empiezas diciendo por dónde empieza? ¿Dónde nace esto? Mira, había una compañía, esta compañía, la VOC, se llamaba The Dutch East Indian Company, o la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Compañía lo que hacía era comerciar productos de Asia y África, telas, especias, a gran escala, y llenaban barcos mercantes, muchos barcos mercantes, así como se ve aquí, para llegar a vender a Europa. em, Toda esta mercancía, incluso comerciaban con personas, ellos transportaban esclavos. Entonces, esta empresa se fundó en 1602 y algo que pasaba en ese momento, bien interesante, es que había mucha piratería y las mismas coronas, digamos, estos eran holandeses y la corona británica financiaba piratas para que fueran a atacar y robar los barcos mercantes de esta compañía que en este momento me parece que era la única, tenía el monopolio total de todo el comercio. Entonces te puedes imaginar tener el monopolio de todo el comercio entre Asia, África y Europa. Entonces era una empresa grandísima, pero tenían este problema que habían piratas. Entonces, ¿qué dice el board de la Dutch East Indian Company? Dice, vamos a hacer algo, vamos a sacar una parte de nuestra compañía que vamos a llamar acciones. em, y las puede comprar cualquiera, el que quiera. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es así nosotros recuperamos algo de dinero, asumimos menos riesgo y a las personas que compran nuestras acciones les vamos a dar parte de los beneficios que hagamos. Entonces era un negocio. Alguien que tuviera dinero podría ir a comprar acciones de la Dutch East Indian Company y no sé, al final del año, a lo mejor, no sé, iba a obtener beneficios sobre eso y eso iba a ser recurrente por el tiempo que mantuviera las acciones. Entonces, eso fue el inicio del modelo de la bolsa de valores. Después de eso vinieron otras compañías que empezaron a hacer lo mismo. Entonces, esto fue como los inicios ya del mercado como lo conocemos, ya con la intención de recaudar fondos para seguir haciendo un negocio y así habían inversionistas que también sacaban algo de beneficio, ¿no? Sí, claro, Súper. porque a pesar de estar hablando de 1600, de hace muchísimos años, la esencia del mercado sigue siendo esa, ¿no? Las compañías van, se financian, toman capital, hacen partícipe a los inversionistas y los inversionistas toman su posible beneficio, pero también asumen el posible riesgo, así que la esencia sigue siendo la misma y ahí es donde nace entonces, con esta empresa, donde nace la esencia del mercado de valores. Sí, total, total. Esto es un fact así como interesante, ¿por qué se le llama bolsa de valores? Porque también es algo que a veces la gente se pregunta. Y hay una historia, si nos metemos a ver ahí a Google y buscamos esto, familia Van der Bors, creo que lleva una U acá, si no estoy mal, Bors. Em, Era en este momento cuando tú querías comprar acciones, porque como te digo, el modelo se empezó a repetir y habían otras compañías que empezaban a hacerlo. No, no eran muchas como ahora, pero había algunas que ya lo hacían. Entonces, algo que era común entre la gente de dinero, porque eso es otra cosa, las acciones salieron a disposición de todo el público, el que lo quiera, pero era un producto más enfocado a gente que tenía dinero, entonces el mercado siempre fue como un poco elitista, ¿no? Entonces, habían personas de mucho dinero que hacían sus get-togethers e invitaban a más gente de dinero y ahí se hacían negocios, por lo general, llevaban bancos, a lo mejor se vendían propiedades y se vendían acciones también. Entonces había una familia que ya era famosa en esos tiempos por hacer este tipo de reuniones y se empezaron a hacer tan famosos que ya la gente utilizaba el Bors como un referente para decir, digamos,
tú querés acciones y querés acciones de una compañía. Anda a donde los Van der Bors, o los Bors y los Bors, y ya estoy en Bélica y hay uno así como los Bors. Entonces esa palabra se fue adaptando y pues la fueron agarrando para ya llamarle Bors o bolsa. De hecho, si ves la bolsa de valores de Frankfurt, por ejemplo, es Bors de Frankfurt, ¿sabes? Es el mismo apellido, la bolsa italiana Bors. Solo en inglés se llama Stock Exchange, que ahí sí es literal, el exchange, el mercado de stocks. Sí, y en Pero, esos inicios, dime, perdón, Nacho. no, 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 nada, eso es, me parece interesante saber de dónde viene el término de bolsa, ¿sabes? Es un poco Por ahí loco. también en el escudo de la familia están los monederitos, dices, ¿no? Sí, sí, este es el escudo de la familia Van der Bors y se dice que también hicieron una relación entre el Bors y que habían unas bolsas, unos monederos de esos medievales, donde un monedero y tenía tres monederos el escudo de armas. La bolsa de valores, ahí ven, ahí, de ahí nace. De aquí salió la Bolsa de Valores de Ámsterdam, que fue la primera bolsa de valores oficial que existió. Y fíjate, la primera bolsa de valores, el hablar de los inicios, como dijimos, con la primera empresa holandesa, que era un monopolio y que durante mucho tiempo fue la única empresa incluso que estaba en bolsa, y que después hablamos de la familia Van der Bors, que es igual holandesa, es que allá en esa región había un auge en aquel entonces, en los 1600 y hablar de que las personas tienen acceso a invertir, a especular pues nos lleva también a ciertos desafíos o problemas, ¿no? Y el primero se les presentó con algo que se denomina como la tulipomanía. Es un dato súper interesante. Si nos vamos al siguiente slide, podemos ver igual allá en aquella región, porque aquella región era la que estaba en auge, era la que estaba comerciando, era la que realmente estaba como innovando, ¿no? Con todo esto que mencionamos anteriormente. ¿Qué fue la tulipomanía? Fue la primer gran burbuja financiera de la historia mundial. Digo, actualmente las personas que han estado involucradas en mercados financieros de años para acá, pues se pueden acordar de la burbuja del Internet, de la crisis en la inmobiliaria, ¿no? O lo que fue la subida y bajada del Bitcoin. Bueno, es que eso no es nuevo, eso viene desde acá. La tulipomanía fue eso, el valor de un tulipán, que era una simple flor, la gente le empezó a dar auge, le empezó a comprar y vender, eso empezó a hacer oferta-demanda, que empezaron a subir de precio tanto que en 4 años se multiplicó por 100 el valor de un simple tulipán, al grado de llegar a que un tulipán valía lo mismo que una residencia, o sea, una residencia en Ámsterdam. Un tulipán valía lo mismo que una casa. Obviamente era absurdo, obviamente era insostenible, pero fue la primera burbuja financiera de la historia y creo que aquí es muy rescatable el observar cómo la parte de la avaricia, del querer como ganar dinero en mercados financieros, que ahí ya estaban siendo un poquito más estructurados en aquella región, pues puede llevar a estos colapsos. O sea, vean ahí la grafiquita, 1636 cómo sube hasta 10.000 florines, que era la moneda en aquel entonces de aquella región. 10.000 florines equivalía al salario mínimo más o menos de una persona acumulado durante 30 o 40 años. O sea, así de ese nivel fue la burbuja. Obviamente, así como subió, así bajó, y es conocido como la primer burbuja financiera de la historia mundial. Lo voy a dejar ahí como un dato, porque ahorita vamos a retomar otro dato interesante que se parece muchísimo, Sí, pero años después, ¿no? sí, esto, claro, el modelo ajá, como tú decís, o sea, se fue adaptando y más personas pues lo fueron tomando y precisamente es por eso que se da esta burbuja, ¿no? Porque más personas lo van adoptando y lo van aceptando. Entonces ya después, ya con la migración y que la gente ya estaba sentada en Estados Unidos, llega esto. Esto fue en 1792 el acuerdo de Bretton Woods. Y lo que pasó en este momento es que ya la estructura del mercado ya había crecido tanto, ya se había ido para Estados Unidos, ya estaba en Nueva York, la estructura de comprar acciones, ya las personas de dinero de la época, de la sociedad, ya podían optar por un tipo de inversión que era comprar acciones, ¿no? Entonces, ya tenías un proyecto en mente, ya veías que una compañía estaba desarrollando esto, te interesaba participar y ser parte de este proyecto, entonces ya buscabas comprar acciones.
pero sí se daba esto que ya era un mercado que había crecido. Se reunían en las calles, en las plazas, en los bares, cafeterías. La gente llegaba a comprar acciones y ahí ya habían brokers. Esto es interesante porque ya existía esa figura del broker. El broker es y siempre ha sido quien te conecta con lo que querés comprar. Entonces llegaba la gente, digamos, tú querías comprar acciones, ya llegabas a buscar al broker, a lo mejor en la plaza del, de la ciudad, ¿sabes? Siempre donde había gente de dinero, eso creo que siempre pasó. Entonces, tú llegabas y buscabas al broker y el broker, tú le pedías acciones de una compañía que ya tenías en mente comprar y esta persona se encargaba de conseguírtelas y ese era su trabajo. Entonces, esto también, primero que proliferó mucho, dio lugar a mucha estafa y había gente que a lo mejor había comprado acciones de alguna compañía que ni existía, como no estaba regulado ni nada, no existía o a lo mejor tú llegabas y te digo, sí, te vendo acciones de esta compañía y te doy algún documento, tú me das el dinero y desaparecí y a dónde vas. Entonces, ya había crecido bastante esto, ya habían big players en el panorama y decidieron estos grandes jugadores que ya estaban manejando buenas sumas de dinero, em, esto es algo que les estaba afectando, entonces decidieron autorregularse y eso fue el acuerdo de Buttonwood en 1792. Esta fue la base del New York Stock Exchange, de aquí salió, donde vinieron fueron 24 brokers que se reunieron, los que más movían y dijeron, hey, em, si vamos a hacer esto, hagámoslo bajo ciertas reglas que nosotros vamos a respetar. Y si alguien quiere comprar acciones, puede ir ya sea al mercado que ya estamos regulando o al mercado no regulado. Y ahí es riesgo de cada uno. Entonces estipularon ciertas reglas en esto que se llamó Acuerdo de Bretton Woods. Y como te digo, este fue el inicio del New York Stock Exchange. Y este es el acuerdo de Bretton Woods. Está en el Museo de la Bolsa de Valores de Nueva York. Dice esto que donde prácticamente dicen vamos a no cobrar, dice, ninguna acción tipo pública a una tasa menor que un cuarto por ciento de comisión sobre el valor en especie y nos daremos preferencia entre nosotros en nuestras negociaciones. O sea, ya había acuerdos entre ellos y si tú querías comprar acciones, pues esta era quizás la mejor opción. ¿Verdad? Entonces, esto fue en 1792 y el Eh, modelo ajá. continuó siendo así bien, bien rudimentario, incluso en esa época, ¿sabes? O sea, pasó mucho tiempo ya para que fuera algo diferente. Sí, incluso mencionar ahí nada más como dato que actualmente pues la New York Stock Exchange es el emblemático, ¿no? Es la bolsa emblemática a nivel global, pero no fue la primera ya dijimos que fue en No, Ámsterdam, e incluso en Estados Unidos no fue la primera, porque la primera fue en Filadelfia. Y sí, después fue Filadelfia. ya Ajá. fue acá el acuerdo de Bretton Woods, pero realmente antes de eso ya había bolsa en Filadelfia, ya había intercambio que ahora, en el acuerdo que tú dices, bueno, en el acuerdo que se menciona ahí de Bretton Woods, pues es como el darle formalidad y ahí nació el mercado que actualmente es como el más emblemático, pero sí me gustaría hacer mención que en Estados Unidos no fue el primero y que obviamente ya habíamos mencionado que ahí tampoco había nacido en Ámsterdam, ¿no? Sí, nació en Ahora, Ámsterdam. además, perdón, te interrumpí, pero ibas a mencionar cómo evolucionó después de que se juntaban abajo del árbol a negociar y hacer como su club de Toby pequeñito, fue creciendo hasta esta imagen que estás mostrando acá, ¿no? Que todos en la calle. Todos en la calle, en plazas, en bares, en barberías, cafeterías, en muchos lugares ya había gente que llegaba y la intención era comerciar con eso. O sea, aquí eran brokers los que habían. Y tú llegabas, tú querías comprar acción, ya sabías a dónde ir. Y estas personas lo que iban a hacer era tratar de conseguirte las acciones y vendértelas, a cambio obviamente de comisión, y ahí siempre se manejó mucho plata. O sea, algo bien Sí, interesante es que aquí se empezó a implementar este lenguaje de señas, que sí, pero para por ejemplo, poder... ahorita que veías la multitud, ya no suena tan raro el decir, oye, pues es el mercado de valores. Bueno, es que literalmente parecía un mercado en ese entonces, ¿no? Ibas a comprarlo ahí como en un mercadito, vas y compras Ajá, fruta,
En ese exacto. entonces era, Era un vas al mercado. mercadito y compras una acción, ¿no? Así era. Sí, así era. De hecho, hasta hace, o sea, las plataformas y todo vinieron a acabar con eso, pero todavía la típica imagen de la Bolsa de Valores de Nueva York de los 90 todavía están haciendo eso. O sea, ya de otra manera, porque sí había tecnología, pero siempre como que la tecnología terminaba ahí, Ujú, ¿sabes? Entonces siempre había ese mercado, ese desorden en la Bolsa de Valores y gritar y todo eso. Entonces... sí, De hecho, en todo ese desorden de la bolsa de valores noventera, digamos, que tenemos la imagen de la gente gritando por teléfono y en el piso de negociación, o sea, había un lenguaje de señas que ya nosotros ya no lo utilizamos porque ya no es necesario, pero sí tenía un lenguaje de señas donde te decían, quiero 100 acciones de no sé qué, de ahí te decían de alguna manera de Ford a tal precio, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje nació por acá, la necesidad, obviamente, de poder transmitir toda esa información lo más rápido posible. Entonces, bien interesante cómo todo como tiene una lógica y todo tiene un porqué, ¿no? Tiene un porqué. Em, bueno, por acá ya habían varias compañías listadas, no eran muchas, pero sí la mayoría o las más Eran muchas importantes de gubernamentales, eran bonos gubernamentales, eran y bancos. El primero fue el ferroviarias. Banco de Estados Unidos, o sea, eran First Bank of the cuatro, United ¿de States. acuerdo? Ajá. ¿Ah? Compañías de aseguradoras también. Aseguradoras. Y nos llamó la atención que eran aseguradoras contra incendios, ¿te Contra acuerdas? incendios. Ajá. Sí, eran esas empresas, pero después también pues el 80% más o menos de lo que había en stock market era ferroviario, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos llevó Sí, a otra, lo voy a conectar con lo que había mencionado del tulipán, los porque tulipanes aquí. volvemos a una crisis, pero ahora con una burbuja, no crisis, pero fue una burbuja, pero ahora con el boom ferroviario. Y es que pues, estábamos en pleno desarrollo industrial y esto no se originó inicialmente en Estados Unidos, se originó en Reino Unido, después impactó en Estados Unidos, pero realmente vean esos picos, se parece exactamente a lo que vimos en el tulipán, ¿no? O sea, subida, bajada. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una era el tulipán en 1632 en Ámsterdam. Esto fue en Reino Unido, que después repercutió en Estados Unidos. Esto ya estamos hablando del 1800 entre 1830 y 1850, 200 años después, pero el comportamiento fue el mismo. Y lo más importante acá, el por qué. Fue exactamente por la misma razón. La inversión desmedida, la especulación irresponsable, ¿no? Creer como que una nueva tendencia, una nueva tecnología o industria, como que es la oportunidad de volverte millonario y entonces le inyectas todo el capital que puedes. Esa es una inversión desmedida hace que el precio suba, como lo vemos acá en las tres gráficas representan cosas distintas a pesar de que se ve lo mismo, o sea, el pico y la bajada. La primera gráfica, que es la de hasta la izquierda, es el capital británico invertido, o sea, libras esterlinas invertidas, y vemos cómo Millas. incrementó la inversión, sí, millones de libras esterlinas, cómo incrementó desde 1840 a 1850, o sea, fue de 10 millones a 40 millones, se triplicó la inversión en pocos años, lo cual llevó a la segunda gráfica en donde, oye, pues hay mucho dinero que la gente está invirtiendo, entonces el Parlamento británico autorizó que se construyeran muchísimas más millas de ferrocarril, pero una cosa era la teoría y otra la práctica, porque realmente esas autorizaciones que se dieron no se llevaron a cabo, la mayoría no se llevó a cabo, hubo muchas empresas que se financiaron con capital de inversionistas y no construyeron ni un solo metro, un solo kilómetro de vía y quebraron en ese boom. Entonces, esa subida y bajada tuvo que ver con la inversión irresponsable, obviamente el manejo también de las empresas. Y en la última gráfica nos lleva a ver el comportamiento de las acciones, de las Ah, ok. acciones Ah, ferroviarias, ok, ok. en donde, fíjense, algo interesante es que en 1835 ya se había visto como un pico y una bajada, o sea, ya se había visto como una pequeña burbujita, el mercado estaba avisando y no le Sí. pusieron la suficiente atención y bueno, en 1845 detonó totalmente. Cabe mencionar que pues el problema no eran los ferrocarriles siguieron y tuvieron un gran impacto en la humanidad y en todo lo que somos actualmente,
pero realmente muchas empresas quebraron y muchas personas perdieron su dinero. La reflexión aquí, habiendo dicho lo del tulipán y lo del boom ferroviario, es muchas veces el mercado o el mercado accionario no es el culpable como de las pérdidas o de esto, sino el frenesí, la irresponsabilidad incluso pues del inversionista o de las empresas al utilizarlo de una manera pues no adecuada, ¿no? Porque realmente acá estamos hablando de que el ferrocarril fue algo que cambió para bien la humanidad, pero eso no quiere decir que en el Inter no haya habido este caos en mercados financieros debido pues, a la inyección irresponsable de Claro, capital, ¿no? al hype y la euforia de a lo mejor perder la visión de, o sea, el mercado al final se creó, la compañía de las Indias Orientales lo creó para recaudar fondos y la gente que lo aceptó fue para invertir realmente y obtener beneficios, no para, a lo mejor no para algo de hacer dinero rápido, Sí, y sino, esto lo voy a concluir diciendo que esto es algo que sigue pasando, ¿no? O sea, las personas, el inversionista como inteligente, paciente, de largo plazo, sigue viendo los fundamentales de una empresa para mantener, pero sigue habiendo mucho especulador que llega queriendo multiplicar su dinero en 2, 3 días y se emociona un poco y quiere meter, queriendo multiplicar, y ahí es donde vienen las malas experiencias de mercado, cuando realmente quieres ganar dinero rápido en el ah, mercado de valores, cuando no está diseñado para eso. ¿Lo puedes lograr? Pues se puede, ¿no? Pero en una de esas tampoco te sale y pasa lo que ya vimos ahorita, ¿no? sí, sí, tampoco puedes ir realmente buscando eso, es como que podría pasar, es un golpe un poco de suerte a lo mejor. Que en poco tiempo, digo, puedes hacer tanto dinero. Claro. Eh, sí, total. Esto de que mencionabas de que el ferrocarril fue algo bien importante para el desarrollo de la humanidad, súper, súper importante, eso es algo que me gustaría recalcar, es como el stock market fue, o sea, gracias al stock market es que compañías lograron financiarse para poder llevar a cabo proyectos como las redes ferroviarias que ayudaron a conectar todo Estados Unidos y ayudaron al comercio y todo. O sea, o sea, eso se desemboca en que nada de lo que tenemos ahorita mismo enfrente, Luis, lo tuviéramos si a lo mejor Apple, Microsoft, Dell no hubieran salido a listarse en la bolsa de valores y recaudar fondos, no tuviéramos nada, no estuviéramos en el nivel tecnológico que estamos si no fuera por el stock market. Y eso es bien interesante y ahí es donde también conecto un poco en esta parte porque es donde el stock market per se ya como estructura necesitó usar la tecnología y necesitó ir de la mano con la tecnología siempre. Se inventaron este coso, esta maquinita que se llamaba Stock Ticker Tape, que yo creo, de esto sí no estoy tan seguro, pero creo que Thomas Alva Edison metió mano acá, ¿sabes? Algo Sí, hizo. ¿Verdad que sí? Ajá. sí, primero era como un simple telégrafo, después salió este y después ya Edison como que patentó uno un poquito más estructurado, pero sí, sí metió mano ahí. Sí, y había gente que tenía, tú podías tener tu propio stock ticker tape en tu oficina, en tu restaurante, y ahí lo que salía era una cinta, aquí está, la cinta, donde decía New York Stock Exchange y le salía la fecha, las acciones y el precio que estaban las acciones, no sé qué más información te tiraba, que de hecho es bien interesante porque no es diferente al precio que recibimos hoy de una vela japonesa. La vela japonesa nos da más información, pero por ahí va, es el mismo precio que vemos. Este Esto, ticker se parece mucho al que va corriendo, ¿no? En las ajá, en la bolsas, ¿no? típica, en las bolsas, ajá. Y también algo interesante es que o sea, imagínate cómo es ahora, que tú te metes a tu plataforma, a la que sea, y buscas ahí la acción que te gusta de Tesla y la buscas ahí la estás viendo en tiempo real. Aquí tenías que esperar a que saliera la que estabas buscando. Y cuando salía, tenías que llamarle al broker. ¿Sabes? Ya si había teléfono, ya le llamabas por teléfono. Entonces, imagínate cómo era la manera de hacerlo, o sea, era súper rudimentaria, pero en este momento la información viajaba a la velocidad, o sea, y en este momento era una velocidad impensable, quizás, Sí, quizás ni se lo creían. Encontré esta imagen, Luis, donde, como te digo que siempre fue un mercado más enfocado hacia gente de dinero, ¿no? Entonces siempre tuve esa crítica y aquí
hay una imagen de que encontré por ahí de la página del Museo del Financial, no sé qué, de Estados Unidos, donde la imagen es un señor en su oficina, aquí tiene un ticker tape, Mm. tiene la cinta, la está viendo, y aquí no sé si se logra ver, hay personas que lo están señalando. La imagen se llama The Winners and the Losers. Y es un poco un tipo, una burla a una crítica a cómo el mercado siempre favoreció a alguien que tenía más dinero, porque tener más dinero implicaba que a lo mejor podías comprar un stock ticker tape, que quizás era caro, pero tener un stock ticker tape en tu oficina representaba tener información súper privilegiada, información que otras personas que no tenían para esto no iban a tener tan fácil. ¿Sabes? Si tú lo tenías en tu oficina y eso te daba te daba cierto, ¿cuál sería la palabra? Como cierta ventaja Claro. ya en el mercado y para tomar decisiones. Entonces, bien interesante cómo realmente la tecnología fue cambiando. Leí por ahí que hubo un momento en Nueva York donde las líneas, los cables por las líneas de telégrafo eran tantas debido a esto, a que la información, imagínate, querías comprar en Filadelfia, tenías que mandarlo por telégrafo, a lo mejor el stock ticker tape, como funcionaba a base de telégrafo, mandaba esa señal y las acciones de Nueva York se podían ver allá en Filadelfia, en Boston, en, no sé, en Chicago, y, y la gente cuando veía las acciones allá, a lo mejor llamaba por teléfono para Nueva York, y ahí que se empezaba a hacer la venta, y ahí es donde aquí existía creo que el edificio de la Bolsa de Valores, el que conocemos, y, y ahí llegaban ahí todas las órdenes y de ahí se movían, ¿no? Sí, esa parte, fíjate que desde la imagen pasada que compartiste, es que la realidad es que estamos viendo como historia y parecería algo muy lejano, pero yo estaba sacando cuentas y, por ejemplo, hace 20 años yo no recuerdo que fuera accesible el mercado de Ujú. valores incluso, o sea, no estamos tan lejos de que no fue hace mucho cuando el mercado empezó a ser accesible realmente para todos, porque incluso pues no había internet, o sea, hace 20 años ya empezó a haber, pues, pero realmente para Sí, pero todos. no era lo que todos... Ajá. Sí, o sea, no era un mercado accesible, tampoco había suficientes plataformas, los costos quizá no eran los montos de apertura. Entonces, realmente relacionado con esta imagen, quizá todavía exista este estigma, esta percepción social en donde parecería que el mercado de valores es para los que tienen dinero, conocimientos, información privilegiada y que solamente ellos pueden hacer dinero. Digo, y a eso le sumas que cuando alguien entra al mercado de valores entran las emociones, como ahorita mencionamos, de euforia, pánico y meter dinero y Claro. todo y se pone mucho más complicado, pero yo creería que esto todavía sigue siendo un estigma social en general, en donde si hiciéramos una encuesta y salimos así a donde sea, ¿no? Y le preguntamos a 100 personas, yo creería que un gran porcentaje seguiría pensando que esto, el mercado de valores, es para gente de mucho dinero y que es súper complicado cuando realmente podría ser algo súper sencillo. Pero esta imagen, a pesar de ser súper antigua, yo creería que sigue vigente. No sé qué piensas tú al Sí, respecto. sí, totalmente. Hay gente que piensa eso pero, pues, o sea, ahora con la evolución de la tecnología es algo o sea, ya no hay barreras realmente, ya no hay barreras. La información de la bolsa a una plataforma, a una aplicación móvil, no cuesta nada ya. Ya eso es, ahora la información esta se mide en milésimas de segundo. Em, Algo que también es importante que digamos, que tiene mucho que ver, es que la estructura del broker en ese momento también era cara, lo que tú dices cuando ya empezaron a haber plataformas, plataformas. 1932 por Ujú. ahí se va creando ya la primera tecnología más, yo creo que esto, el teleregister, creo que fue un poco después. Pero ya como en los 60, 70 por ahí ya era más común tener estas estructuras, algo así. Ya Como un eran tablero. computadoras, ¿sabes? Es 1955, dice acá. O sea, ya existían estos, pero eran grandes computadoras específicas para eso. Eran carísimas. Entonces, un broker, que era el que siempre, o sea, para tú comprar acciones, siempre ibas a un broker.
después se reguló ¿sabes? Salió la SEC y todo y dijeron que así tenía que ser. Pero cuando tú querías comprar acciones siempre ibas a un broker y el broker era mejor broker si tenía un acceso más eficiente a la bolsa, ¿no? Entonces eso se fue dando por medio de la tecnología, pero esta estructura de estas computadoras, así, era carísimo. Yo creo que te costaba $50,000 una de estas, más suscripciones, y para que fuera negocio no ibas a tener una, necesitabas varias. Y te Ujú. necesitabas un equipo y esta plataforma te daba información. Esta es Charlie Sheen en Wall Street. Wall Street. Eh, entonces, igual, para que el broker, es como que a lo mejor tú como un inversionista que estaba medio ahí interesado en saber cómo se hacía y querías llegar a comprar, no sé, 1,000 acciones o $1,000 en acciones, no te hacía caso. De hecho, ni siquiera desde el broker no pasabas, porque para el broker, para poder mantener esa estructura, lo ideal era tener clientes de millones, ¿no? Entonces, eso también creo que dificultaba aún más que pudiera entrar alguien como nosotros, ¿sabes? Alguien más normal, no tenían que ser millonarios, y eso es algo que la tecnología pues ha venido a hacer. Las plataformas ahora, o sea, tenés una plataforma, no es que te llega una computadora a tu casa, sino que descargas una aplicación y ya está, un software. Sí, pues eso ha sido gracias al avance tecnológico. Fíjate, ahorita que mencionas esto del Quotron, que es estás poniendo una imagen de Wall Street, de la primera película, ¿no? Sí. Y quiero conectarlo porque ahí, si no la han visto o si la vieron y no lo percibieron, ahí Gordon Gekko hace mención a lo de los tulipanes. Ahí lo menciona él. Ah, en serio, no me Y lo acuerdo, que la vi hace él mucho, no la he dice, vuelto a ver. así, más o menos el Ah, discurso dice que en los años 1600 los holandeses tuvieron una fiebre especulativa hasta llegar al punto en el que se podía comprar una hermosa casa en el canal de Ámsterdam, o sea, al lado del canal de Ámsterdam, con el valor de un tulipán. O sea, eso dice literalmente en la ah, película. Y bueno, ahorita que pusiste que hay esa imagen, pues lo quise conectar con lo de los tulipanes, porque ahí en la de Wall Street, en la uno, Gordon Gekko, que es el jefe de Charlie Sheen, hace mención a eso de la fiebre de los tulipanes en ese entonces. qué loco, qué interesante. Esto que encontré por acá también este es como de los primeros plataformas móviles que habían, ¿sabes? Aquí, no sé si aquí podías comprar, ¿sabes? Aquí se ven unos botones como que quizás dice sell, y no sé, pero sí te daban información que ahí podías, o sea, era una plataforma móvil, pues era como yo, supongo que aquí ya existía el celular, entonces funcionaba más o menos así y ya tenías esa información, pero era caro esto, porque era tecnología muy específica. Y seguimos entonces pensando que era todavía mucho más el pensar que era pues para gente que tenía mucho dinero, nada más. Sí, y ahora pues el juego cambió, incluso para los brokers, el juego ha cambiado, pero las bases sigue siendo la misma. De hecho, o sea, si nos remontamos otra vez a esta imagen donde están gritando, ¿qué es lo que están gritando aquí, Luis? Están gritando precios, comprar, vender, ¿sabes? Que al final, voy a poner aquí una plataforma. Sí. Al final es lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, los gritos son esto, ¿no? Claro, ajá. Y si quiero comprar, pues ahora le doy aquí comprar. Y también aquí lo mete todo ya en la plataforma. O sea, yo acá le Oye, doy comprar y y ya ya compras es picándole a listo. un botón, ¿no? Ya no compras diciéndole así que 200 y 300, Ajá, ya es un botón. ajá, ya no le tengo que llamar a nadie, ya no hay eso ya no existe esa relación, digamos, broker e inversionista. Lo cual yo creo que también es importante tenerla. Al final tu broker eso es un poco un aliado tuyo, ¿no? Te tiene que garantizar algunas, ¿sabes? Que por lo menos vas a entrar bien al mercado, vas a tener buenos precios, buenas comisiones. Sí, pero realmente creo que, fíjate desde dónde nos llevó de Ámsterdam, por ahí del 1600 a la actualidad, en donde sigue siendo lo mismo, ¿no? Como lo mencionas, es buscar buenas oportunidades en el mercado, dependerá de ti, de cada quien, porque ahora que todos podremos tener acceso, de si lo haces de manera responsable, ¿no? Y acompañado quizá de buena plataforma o de buen broker,
pensando realmente en la esencia de cómo funciona el mercado y por qué, que es aliarte con buenas empresas pensando en largo plazo y en su crecimiento, o el otro lado, que es lo que mencionamos con Tulipanes, con Ferrocarril, con este tipo de situaciones, pues buscar pequeñas oportunidades donde igual y puedes sacar muy buenas rentabilidades, pero donde Claro, te toque la claro. bajada es aguantar que te metiste a especular y a jugarte prácticamente un voladito cuando el mercado financiero realmente está diseñado para lo opuesto, ¿no? Que es preservar capital en largo plazo. Sí, sí, igual, también como dices, como preservar esas bases también es importante, aunque a veces me parece que también es válido a lo mejor, o sea, ya que tenés la oportunidad, podrías a lo mejor aprovechar algún movimiento de corto plazo, Claro. ¿no? Creo que es válido hacerlo. Sí, Igual, y si querés mantener operación, también porque es más barato ahora. Antes a lo mejor la movilización de comprar una acción era a lo mejor más cara, que no salía muy a cuenta hacerlo a corto plazo. Entonces, ahora sí se puede, las comisiones son bajísimas, ¿sabes? Son centavos por acción. Entonces, e igual también tenemos la información, Luis. Ahora es facilísimo meterte a ver cuáles son las compañías que están y en un par de clics tener los estados financieros y gratis. sí, pues creo que esto fue una muy buena reseña de lo que ha sido la evolución del mercado financiero desde Ámsterdam hasta la actualidad, en donde tenemos el acceso a un solo clic. Y bueno, pues espero que les haya gustado, haya sido de su interés. Más cápsulas de repente, ¿no, Demar? Que nos dejen por ahí qué Sí, cosas sí, sí, quieren vamos, saber. si quieren saber algo específico, que contemos algo más, pues lo hacemos. E igual vamos a hacer unos weekly recaps, vamos a hablar de qué ha pasado en los mercados y esto. La idea es sacarlo cada viernes, ¿no? Sí, excelente. Pues entonces nos vemos el viernes en el Weekly Recap de mercados y pues nos vemos en el siguiente episodio a ver qué tema podemos tocar para la audiencia. ¿Va? Listo, gracias Luis, adiós. Dale de mar.